Buenas noches, espero que estén todos muy bien. Este programa es una edición realmente especial que surgió el sábado en el programa que teníamos a las 8:30 de la mañana, que hubieron muchas preguntas, porque ustedes saben que siempre tocamos un tema y van haciendo preguntas de diferentes temas. No es un programa cerrado, es una especie de consultorio sexual. Y lógicamente hay muchas curiosidades, muchas dudas acerca de lo que es la sexualidad. En este caso, saludos a la equipa, en este caso tenemos el tema de por qué debemos hablar de sexualidad con nuestros hijos, cuándo debemos hablar, cómo debemos hablar. Hola Juan Carlos, saludos. ¿Qué temas debemos tocar? Porque la mayoría de nosotros se siente incómodo cuando se trata de hablar de temas de sexualidad, ¿es verdad? La sexualidad es algo que lo tenemos oculto, que no queremos enfrentar. Le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, a cruzar una calle, a mirar a ambos lados antes de cruzar. Les enseñamos que no deben hablar con extraños, pero nunca les hablamos de sexualidad. Muchas veces esperamos que ellos pregunten, pero lo más probable es que no pregunten nunca si no tocas tú el tema de sexualidad. ¿Por qué es esto? Porque nos da vergüenza, porque nuestra cultura nos ha enseñado que la sexualidad es algo oculto, es algo privado, es algo que no se tiene que tocar. No lo vemos como algo natural, inherente al ser humano y que puede ayudarlos en varios de sus aspectos. ¿Crees, por ejemplo, tú que si no hablas, ellos no se van a interesar en el tema? En absoluto. Ellos están interesados en todo lo que es el tema de sexualidad, los niños. No como lo vemos los adultos, no con una finalidad erótica o morbosa, sino como algo natural, como algo que forma parte de su vida, de su cuerpo y de su autoconocimiento. Ahora los niños varían sus comportamientos conforme van cambiando de edades. Siempre me preguntan cuándo empiezo a hablar. En realidad tienes que hablar a partir de los 2 años, que los niños ya entienden mucho. Cuando tú los estás bañando, por ejemplo, puedes hablarles de su cuerpo, cuáles son las partes que conforman su cuerpo. Ellos en esa edad ya descubren y exploran porque se tocan, se acarician y tocan sus genitales. Los niños tienen erecciones. Cuando tú lo estás bañando puede ser que tenga una erección y por eso muchas veces se orinan a los padres cuando le están cambiando los pañales o cuando salieron de la ducha. Además, sienten placer cuando se está tocando, pero no el placer que nosotros consideramos como adultos. Este es un placer inocente. El niño no se da cuenta de que tiene algún significado porque no lo tiene para él erótico. Él está simplemente disfrutando de las caricias como podría disfrutar de acariciarse los pies, acariciarse los brazos o cuando el padre mismo lo está acariciando. O sea, sienten placer al tocarse y eso es completamente natural. No le puedes decir, saca la mano ahí, ese es sucio, ese es caca, porque vas a inculcar un concepto de que la sexualidad es algo sucio, es algo prohibido. Ellos empiezan a notar en esta edad que hay diferencias de sexo, pero no la tienen muy clara. Ellos, por ejemplo, piensan que pueden cambiar de sexo si cambian de ropa. Es decir, si es un niño y se viste con ropa de niña, va a ser una niña. O si tiene pelo largo o se pone un moño en la cabeza, va a ser una niña. Y la niña también pensará que si se viste con ropa de hombre, puede ser un niño. O sea, el sexo no es tan diferenciado, ni el concepto lo tienen tan claro. Las erecciones de estos niños, por ejemplo, en el caso de los hombres, no obedecen a un estímulo sexual, o sea, no tiene intención. O sea, no hay fantasías, no hay erotismo, nada. Nosotros como padres, ¿qué podríamos hacer en esta edad? Por ejemplo, niños de 3 años, 4 años, 2 años. Hay que dejarlos que exploren su cuerpo. Si ellos se están tocando, dejémoslo. O sea, no le puedes decir nada porque es algo completamente natural. Ellos tienen que aceptar la totalidad de su cuerpo y dentro de esta totalidad están incluidos los genitales. Tenemos que nombrar las partes de su cuerpo. Cuando tú lo estás bañando, le vas nombrando, por ejemplo, estos son tus hombros, te voy a lavar los brazos, las manitos, estos son tus genitales. Si es una niña, por ejemplo, le dices, vamos a lavar la vulva, no la vagina, tendemos a confundir. Pensamos, por ejemplo, que los niños tienen pene y las niñas vagina. Vamos a ir contestando preguntas. Una niña de 11, ¿qué temas debería hablar con ellos? Vamos por edades. El tema de los 11 años lo vamos a tocar adelante porque ya es la pubertad. ¿Okay? No creo que nos alcance todas las edades en este programa, por tanto el próximo lunes
tendríamos probablemente que hacer una segunda parte. A los 11 los temas son completamente distintos que cuando son de 2, 3, 4, 5 años. ¿Okay? Hay que nombrar siempre los genitales con el nombre correcto. Las niñas tienen vulva. ¿Qué es la vulva? La vulva comprende labios mayores, labios menores, el clítoris, el introito vaginal, la uretra y el monte de Venus. Esa es la vulva. No se lo puedes explicar con toda esa terminología porque a los 2, 3 años no te van a entender nada. Pero sí decirles, esta es tu vulva y al niño, este es tu pene. Que diferencien en su cuerpo, que diferencien cuáles son sus partes de forma natural. O sea, no puedes hablarle de cabeza, hombros, vientre, piernas, porque no te puedes saltar esa etapa donde está la parte genital. Ellos también tampoco diferencian juguetes. O sea, tú a un niño le das una muñeca y juega con ella, a una niña le das una pelota, un carrito y juega con él. Y así es como tienen que ser educados, sin diferencias de género. Porque no hay diferencia, ellos pueden usar cualquier juguete y eso no tiene nada que ver con una orientación sexual. La orientación sexual es la atracción que puede sentir una persona hacia personas de su mismo sexo, de ambos sexos o del sexo contrario. Tienes que comprender que las erecciones son algo natural, tú como padre, y no puedes reaccionar castigando porque no hay connotación erótica. Ya cuando un niño creció un poco más, por ejemplo, de los 3 a los 5 años, va a tener otros intereses. Ellos van a identificar y tener curiosidad por su cuerpo, directamente por sus genitales, pero también por el cuerpo del otro sexo, porque van a ver al papá o la mamá desnudo, que todavía es permitido en estas edades que lo puedan hacer. Se dan cuenta, por ejemplo, de que la diferencia de un niño y una niña está en su cuerpo y también en la parte genital. Además, se supone que ya las hablado antes. ¿Qué pasa si tú no le hablas? Si no, tú no le hablas en la infancia, cuando llegue la pubertad y la adolescencia, también te va a costar trabajo hablar de ese tema. Además, si nunca lo hablaste, el niño no lo va a ver con naturalidad o la niña y no te van a preguntar cosas. Y no creas que si no pregunta es porque no le interesa. Sí le interesa, pero lo que pasa es que cuando tú no hablas, quiere decir que algo raro pasa con ese tema. Que lo normal es que no se hable, que es algo tabú, que es algo prohibido. Entonces ellos ya, a partir de los 3, 4 años, diferencian lo que es un niño y una niña. Y también identifican emociones. Si un niño está llorando, no puede decirle, los niños no lloran. Déjalo que llore, que exprese sus sentimientos. Eso no lo va a hacer más hombre o más mujer. Si una niña quiere jugar fútbol, déjala. O sea, tampoco va a ser, vas a cambiar una orientación sexual si es que la tiene más adelante. Ellos inician en esta edad los juegos sexuales. Les encanta jugar tocándose o explorando, y sus genitales cuando ellos los tocan es con placer. Les gusta jugar al papá y a la mamá, imita conductas de los adultos y eso es completamente normal. Para los que recién se están integrando, estamos hablando de la sexualidad, los comportamientos sexuales de niños y cómo tenemos que manejarlos. ¿Cuándo hablarles? Como les digo, a partir de los 2, 3 años ya puedes hablarles de sexualidad con los términos que hemos utilizado. Ellos preguntan, por ejemplo, por los genitales del género, del sexo opuesto. Preguntan por qué papá tiene pene, por ejemplo, y yo no tengo, si es una niña. Y a la mamá, ¿y tú por qué no tienes? Hablar de masturbación con un niño es ahora que adelante en la práctica en absoluto. Mientras más educación sexual les des, más tarde van a iniciarse. Pero la masturbación en los niños no es tal, o sea, ellos están practicando una especie de exploración de su cuerpo. No es que se masturban, porque la masturbación es la estimulación de los genitales con el fin de proporcionarte placer, pero empieza generalmente a la pubertad, porque ya tienen connotación más sexual. Ellos están buscando el orgasmo, pero pueden o no alcanzarlo. Un niñito que se toca, se acaricia y tiene erección, o la niña tiene respuestas parecidas a un orgasmo, pero no hay intencionalidad erógena como la vemos los adultos, erótica. Ellos tocan su cuerpo, tocan sus genitales porque sienten placer, porque les gusta, disfrutan de eso. Nosotros nos preguntan también de dónde vienen los niños, pero no te preguntan cómo se hacen todavía, o sea, de dónde vienen, dónde están. Y hay comportamientos que los padres tenemos que ir diciéndoles. Ellos juegan al doctor, juegan al papá, juegan a la mamá, sienten cada vez más curiosidad por sus cuerpos, por los cuerpos de ellos mismos, ¿ok? Entonces pregunta por qué los hombres orinan de pie y las mujeres sentadas.
que es una pregunta muy común, y cuando el papá está orinando, ya sea niño o niña, intentan tocar la orina. Entonces ahí hay que poner límites, decirle no se toca, eso es orina. Y también tocan los genitales de familiares o intentan tocarlo de los hermanos, y tampoco quiere decir que tengan una finalidad erótica o que sean unos pervertidos, unos degenerados. Nosotros como papás, ¿qué podemos hacer? Darles juguetes anatómicamente correctos. Ya les he hablado, por ejemplo, acá tienen un modelo de juguete, esta es una niña, ¿okay? Y van a ver que tiene genitales, no es como la Barbie que no tiene nada, o el Ken. Acá van a ver ustedes, por ejemplo, acá están los labios mayores y está la entrada, los labios menores, acá adentro está la vulva. Todo esto conforma la vulva. La vagina está en la parte interna. Si ellos juegan con esto, van a preguntarte, ¿cómo es el cuerpo? Y le dicen, el cuerpo, las niñas tienen vulva. Y le van explicando qué conforma la vulva. ¿Okay? En el caso del niño, estos muñecos anatómicamente correctos tienen, por ejemplo, pene y tienen el escroto. El escroto es la bolsa que está abajo que contiene los testículos. Así los niños van a saber qué diferencias hay entre un niño y una niña. Y no van a intentar explorar los cuerpos de otros niños en la guardería porque ya saben lo que es porque tú se los has explicado. Y esa curiosidad queda clara. ¿Okay? Eso es muy importante. También hay rompecabezas, por ejemplo, cuando te preguntan de dónde están los niños, dónde aparecen. Este rompecabezas es de una mujer que estaba embarazada. Tú lo pongo al revés porque no lo puedo armar en este momento. Tú vas viendo en estas figuras, por ejemplo, cómo se forma el bebé, cómo está en el útero. Entonces acá lo ves. El bebé ya está acomodado casi para salir. Ya la persona se supone que va a dar a luz. Y vas sacando otro tipo de piezas y vas explicándoles a ellos con el rompecabezas cómo se va haciendo el niño. Acá lo tienes, por ejemplo, cuando está en el útero. ¿Okay? Y le puedes explicar el líquido amniótico, cómo se alimenta, cómo va creciendo, etc. Acá tienes otra figura que les voy a enseñar ahora. En realidad va de menos a más cuando recién se está formando. ¿Okay? Acá al costado tienes todas las áreas. Y la última figura que aparece es cuando se unió y cuando apareció el huevo o cigoto. Acá lo pueden apreciar. ¿Okay? Estos rompecabezas y estos muñecos lo venden en una tienda que hay en el centro comercial Chacarilla. Este centro comercial tiene una tienda de juguetes educativos y no siempre están, pero los pueden encargar. Es una tienda, está en el primer nivel de la parte más antigua del centro comercial. Tiene juguetes, son holandeses, son alemanes, y tú los puedes ir encargando ahí. Sobre todo el rompecabezas. Como pueden ver, el rompecabezas tú le vas poniendo las piezas y vas explicándole cómo va desarrollando, cómo se va creando y cómo va creciendo el bebé. Solamente eso les interesa, hacer información. Tú le muestras las imágenes y las partes del cuerpo con rompecabezas y cuáles son las diferencias anatómicas que hay entre niños y niñas. Porque hay diferencias y ellos quieren saber cómo son. También existen libros para niños, acá van a ver las letras al revés. Este se llama Sexualidad contada para niños y niñas. Estos libros los yo conseguí una librería bastante importante, interesante, que está en Benavides, en la bajada de Balta, donde está Wong, en el primer piso. Este es otro, mi primer libro de sexualidad. Estos libros son para empezar a explicarles a partir de los 4 años. No dicen las edades, pero generalmente esos son los temas que hay que tocar. Este es Quiero Saber, Educación Sexual para Niños. Y este libro está elaborado por un instituto de sexología y una universidad española. Son buenísimos para enseñarles y para que puedas tú perder la vergüenza. Acuérdate de que tú como adulto tienes prejuicios, tienes mitos, y te da miedo, te da vergüenza, pero tienes que tomarlo con naturalidad. Si tu hijo te pregunta, por ejemplo, algún tema que tú no sepas, tienes derecho a decirle, mira, no lo sé, pero voy a investigarlo, y vamos a investigarlo juntos, y buscar libros, no en internet, porque los niños después pueden buscar y confundirse con las palabras. Entonces es muy importante que hables con ellos y tus actitudes ante la sexualidad. Si un niño te hace una pregunta que tú consideras incómoda, por ejemplo, ¿cómo se hace un bebé?, tú te vas a poner roja o te vas a poner incómodo o no vas a contestar y dices, ay, eso después te lo explico. No puedes evadir, tienes que enfrentar.
y tienes que tomar con seriedad sus preguntas. No te escandalices si lo encuentras jugando a un niño sin ropa con otro niño de su mismo sexo o del sexo contrario. O sea, no te escandalices, sino que después, cuando termine ese tema, los niños tienen que jugar siempre en un cuarto, pero con la puerta abierta, que tú veas lo que están haciendo. Y hablas con él. Y le dices, ¿por qué se quitaron la ropa? ¿Tenías una curiosidad? El niño generalmente lo hace cuando tú no has hablado con él y le has explicado qué diferencia hay entre los sexos, porque tienen curiosidad y por eso exploran. Tú tienes que explicarle que los niños siempre tienen que jugar vestidos. A partir de los 3 años, que nadie puede tocar su cuerpo, que su cuerpo les pertenece solo a ellos. Que no los obligues a besar a personas que no quieren besar. Si un niño ves que se siente incómodo con otro adulto que lo abraza, lo quiere apachurrar o sentar encima de él y no quiere, respeta. Y es probable que el otro esté tratando de abusar, porque las personas abusadoras generalmente están muy cerca de él, o sentirlo incómodo. Cuando tú los obligas a hacer esto, ellos piensan que su cuerpo no les pertenece y que cualquiera puede hacer con ellos lo que le da la gana. ¿Okay? Si ves que tu niño se está tocando en público, muchas niñas se tocan la vulva o se soban con la esquina de un mueble, y eso es natural que lo hagan. Puede ser que tenga una infección, pero puede ser que sientan placer al tocarse. Tienes que explicarles que eso es privado, que es algo personal, que lo tienen que hacer en privacidad en su cuarto. ¿Okay? A esta edad, a partir de los 4 años, tú tienes que hablar de los genitales sin apodos, porque la oreja se llama oreja, la nariz, nariz, los dedos, dedos, el pene, pene y la vulva, vulva. No tienes por qué ocultar. ¿Okay? Tienes que dar ejemplos de conducta también. O sea, tú no puedes hacer comentarios homofóbicos, burlarte, o decirle, por ejemplo, ay, mira, el pene de mi hijo va a ser grande como el mío, o la mamá le dice, por ejemplo, eso es mío, me pertenece. Esas cosas no se tienen por qué decir. O sea, porque los niños lo van a ver mal, va a ser mal percibido por ellos. Y tienes que dar siempre seguimiento a sus preguntas. O sea, cada 4 meses, por ejemplo, repetir los temas. Si ellos te hacen unas preguntas de sexualidad, tú después refuérzalas y pregunta, ¿te acuerdas cuando preguntaste esto? ¿Lo entendiste? Asegúrate que entendió bien el concepto. ¿Ok? Eso es muy importante. Deja que pregunten, que sean curiosos. No pongas cara, porque la comunicación no gestual es captada por los niños. Y si ven que tú te incomodas cuando se están preguntando un tema sexual, va a pensar, de eso no se habla, eso no se toca. ¿Okay? Enséñales a decir no a las personas que quieren tocarlo. Para eso hay cuentos. Hay un cuento que se llama Kiko y la mano, que está en internet. Ustedes lo pueden buscar. Lo pueden buscar en Google, Kiko y la mano. Y es una manera fácil de enseñarle a un niño de 3, 4 años que puede ser tocado en determinadas partes. Por ejemplo, una palmada en el hombro, una caricia en la cabeza y nada más. ¿Okay? Enséñales también que los bebés crecen en el útero. Se lo puedes enseñar con el rompecabezas que les mostré. Y explícale que los hombres y las mujeres tienen diferentes órganos. Que los hombres tienen pene, las mujeres vulva, que los hombres tienen espermatozoides. A esa edad, ya a los 4 o 5 años lo van a entender. Y las mujeres tienen óvulos. No te van a preguntar más. Respeta su privacidad. Si un niño quiere estar solo en su cuarto, déjalo. O sea, no interrumpas lo que está haciendo. Si se está explorando, se está tocando, déjalo tranquilo. Más bien puedes decirle, yo entiendo que es placentero, que disfrutas de eso y me gusta que lo hagas en privado, no delante de las personas. Y no te molestes si lo encuentras tocando con los genitales. A partir de los 5 o 6 años ya los niños preguntan un poco más. Ahí te van a preguntar, y si no te preguntan tienes que hablar tú, tienes que buscar el tema. No puedes esperar que pregunten, pero tú sí tienes que ser preguntable. O sea, si un niño te hace una pregunta, responde con apertura, sin miedo, sin vergüenza, sin escándalo. Si tú tienes miedo, tienes vergüenza o te escandaliza la pregunta, es que no estás asumiendo tú la sexualidad como algo natural, como algo inherente al ser humano, libre de culpas y que es placentera. Ellos tienen que entenderlo. A partir de los 6 ellos ya generalmente han desarrollado su identidad sexual. Es decir, la identidad sexual es la conciencia de saber a qué sexo pertenece. Si es un niño, lo común es que se sienta niño. Si es una niña, lo común es que se sienta niño, pero también existen los niños que ya se identifican con el sexo opuesto. No es lo común, pero existe. Entonces ellos ya saben que pertenecen a un sexo o al otro. Y tienen que entender que las diferencias por pertenecer a un sexo ya no dependen de la ropa,
ni de los adornos que se pongan, sino que depende de los genitales, de lo que ellos tengan y cómo se sienten con ellos. Generalmente a esta edad los niños son un poco más reservados, o sea, ya se sienten un poquito más conscientes de que están hablando de sexualidad. Tienen curiosidad por ver el cuerpo de sus hermanos mayores, desnudos, por ver los genitales, porque son diferentes. Ya tienen vellos, son más grandes y ellos piensan, yo voy a hacer así. Y esos temas también los puede conversar con los hermanos. Generalmente tienen acceso a celulares y pueden tener acceso a internet y a páginas pornográficas, porque si quieren saber algo, como tú no hablaste de sexo y quieren saber qué es sexo, pueden poner la palabra sexo y le van a salir todas las páginas pornográficas. Y es una manera de educarse incorrecta, porque en vez de preguntarte a ti que puedes estar informado, ellos van a preguntarle a sus amigos o a internet. Y es la peor manera que hay de educarse sexualmente. Ellos siguen con juegos sexuales, pero ya van un poco más a la masturbación, estimulación de su genital, con erección, pero sin temas eróticos. Gracias. Hagan preguntas, chicos, no los estoy dejando hablar, estoy hablando con una ametralladora, pero es mucho el tema, ¿ok? Es muy largo. Pueden seguir explorando su cuerpo, por ejemplo, imitando conductas adultas. Si tú ves a un niño que está jugando con una niña, a ver, vamos acá. Una niña de 8 años sabe cómo es el parto, sabe dónde se forman los bebés y pregunta cómo es la función del papá para que exista ese bebé. ¿A qué edad se puede hablar de coito? A partir de los 6 años. Tú ya antes, a los 4 o 5, le hablaste de que los hombres tienen pene, que tienen espermatozoides, que las mujeres tienen óvulos y que las mujeres tienen vulva y vagina. En este caso, la forma más simple de explicarle es decir, papá ama mucho a mamá. Cuando papá y mamá conversan y deciden que quieren tener un bebé, ellos están en su habitación, el papá introduce el pene en la vagina de la mamá. No tengas vergüenza, ellos lo van a saber de todas maneras. Si no se los explicas así, lo van a saber en forma incorrecta. El papá introduce el pene en la vagina de la mamá porque se aman mucho y se quieren, hablan mucho de amor y de afectos. Perdón, un paréntesis. Una niña se toca a los 4 años, le enseñé que eso es normal y que es privado, perfecto, y que es placentero. ¿Okay? Lo que sí preocupa es cuando la niña está constantemente tocándose porque podría haber una infección vaginal, o puede ser que la niña esté muy aburrida y que le falte oficio. Tienes que buscar juegos, actividades para que haga o que tenga otros intereses. Decíamos, el papá ama a mamá, introduce el pene en la vagina y van a salir los espermatozoides y se va a unir con el óvulo, se va a formar el huevo, el cigote, y ahí tienes el rompecabezas que les mostré. Y le vas explicando todo cómo se va desarrollando y formando y qué cambios hay durante la semana. Para eso te vas a tener que ayudar con literatura, que hay mucha en el mercado. Pero libros trata de buscar cosas que sean científicas. ¿Okay? El niño va a quedar conforme con esas respuestas. Yo tengo un libro que está colgado en Amazon, en Kindle, se llama Las dudas de Orlando, y habla de forma muy natural, ilustrado por un excelente dibujante venezolano que vive en Argentina, que hizo unas ilustraciones fenomenales realmente. Búsquenlo en Kindle, se llama Las dudas de Orlando. ¿Sobre qué debería empezar a hablarle a mi sobrino de 6 años? También lo he visto tocándose algunas veces en la sala de la casa. Decirle primero que está bien que se toque, pero que lo tiene que hacer en su habitación. Que entiende que eso le produce placer, pero esas actividades son privadas y uno tiene que mantener su privacidad. ¿Okay? Y nada más, o sea, déjalo que se toque, que disfrute. Él no está buscando a los 6 años un orgasmo, ni pornografía, ni fantasías eróticas. Solamente sabe que es placentero, porque los niños saben que es placentero. No puedes decirles que no es, porque tú sabes que lo es también. Tú también has sido niño, has sido adolescente, puber, y te das cuenta que hay esos cambios. A partir de esa edad, los 7, 8 años, los niños van a seguir explorando su cuerpo. Se van tocando, siguen explorándolo con placer, que todavía no va como un placer adulto, porque están recién entrando a la pubertad. Tienen curiosidad por la concepción, el embarazo, el nacimiento también. Cómo sale el bebé, cómo sale un bebé por la vulva, o sea, por la vagina. Cómo va a salir un bebé ese enorme. Hay videos, o sea, hay videos para niños. Gracias por las felicitaciones. A los 12 años, ¿cómo reforzar el tema de la sexualidad? Se habló muy poco en la niñez. Bueno, nunca es tarde para hablar. Hubiera sido más fácil cuando empiezas a hablar a principios, o sea, cuando tienen 3, 4 años.
pero no es tarde. Ahorita vamos a pasar a esa edad que ya es la pubertad, ¿ok? No vas a dar nunca charlas magistrales. Acuérdate que no estás hablando con un niño, sino que el niño, si te hace una pregunta, tienes que hablar en su lenguaje para que te pueda comprender y entender. ¿Cómo explicarle la homosexualidad a los niños? Podría hacer un programa de eso, sí. Vamos a anotarlo para un programa de cómo hablar de homosexualidad y sobre todo de homofobia. Porque ahora, no sé si se han dado cuenta, hay muchos programas infantiles, dibujos, comiquitas, mangas, donde hay personajes de cambios de sexo, hay personajes homosexuales, heterosexuales, y lo estamos viendo en todas las series de adolescentes, lo estamos viendo, lo vimos claramente en Merlí, lo vimos en Élite, entonces son temas que ya tienen acceso los púberes y adolescentes. A esta edad también los niños ya tienen amigos del mismo sexo, ya se separan un poquito de las niñas, ¿ok? Preguntan, como les dije, de dónde vienen los bebés y cómo llegó el bebé al útero, y ahí es que hay que explicar todo lo que les expliqué sobre este tema. Nosotros como padres podemos hacer lo mismo que un niño que tiene 3 o 5 años, enseñarles que para hacer un bebé se necesitan espermatozoides, óvulo, pene y vagina, y explicarles que el semen sale del papá, ¿ok? Y se une el espermatozoide con el óvulo, uno que sale en millones. Hay un cuento, por cierto, interesantísimo que está en internet, que es una obra de títeres española para niños, porque en España están un poco más avanzados que nosotros en la parte de educación sexual en la infancia. No recuerdo en este momento el nombre, pero es la historia de un espermatozoide. Entonces, que este espermatozoide, el viaje de Jonás se llama. Jonás era un personaje mitológico que hacía viajes, y este es el viaje de Jonás, pero Jonás es un espermatozoide y va a encontrarse con el óvulo. Es divertidísimo y lo puede entender un niño de 5 o 6 años tranquilamente, y no es nada fuerte porque está hecho con títeres. Se los recomiendo realmente. Enseñarle también que cuando un hombre ama a su mamá, quiere tener relaciones sexuales y quiere tener un bebé, tienen relaciones para tener el bebé, pero que también pueden tener relaciones sexuales por amor y por afecto y no buscar un bebé, no, porque ellos van a pensar, papá y mamá, porque me lo han preguntado los púberes, mis papás en los colegios, ¿no? Mis papás, por ejemplo, han tenido 3 veces en su vida relaciones sexuales porque somos 3 hermanos. Entonces los niños piensan eso si no les explicas. Hay que explicarles el para qué de la sexualidad, el amor, el afecto y también la reproducción. Pero nunca dejen de hablar de amor y de afecto. Hay que enseñarles la diferencia entre lo público y lo privado. ¿Qué manifestaciones puedes tener con público, delante de otras personas, como por ejemplo abrazos, besos moderados, caricias, pero no la parte ya de toque genital o de besos apasionados, digamos, que eso ya es privado. Hay que escuchar con atención cuando el niño pregunta. Muchas veces los padres no le damos importancia y decimos, no, después te lo contesto, no es importante ese tema. No, tienen que saberlo. Y como te dije antes, como les dije a todos, si no saben el tema, no se asusten, no se preocupen, no tienen que saber todo. Ustedes no son expertos, pero pueden decirle, vamos a averiguarlo y después conversamos sobre el tema, ¿ok? Hablen sobre los afectos, lo importante que es el afecto en una relación, para que ellos sepan de que no puede nadie tomar decisiones por ellos, que siempre tiene que haber un consenso. Mi niño de 2 años no deja que nadie me dé afecto a mí, solo quiere darme afecto y ¿cómo puedo trabajar eso con él? Tienes que empezar a dejar, aunque le dé pataletas, dejarlo al niño, que tu pareja o cualquier persona, si estás separada, tu novio, si estás casada, tu esposo o tus otros hijos, manifiesten contigo afecto. Y además que tú no le perteneces al niño, él no es el centro de tu vida. Es importante, por supuesto, pero tú tienes derecho también a dar y recibir cariño de otros niños. Ahí puede haber algún problema, tal vez él esté tratando de manipularte muchas veces con el afecto. Tienes que averiguar eso un poco, o sea, qué es lo que está pasando, cuándo sucede, por qué sucede, delante de quién sucede, ¿ok? Seguimos con el mismo tema de que no obligues a dar besos ni abrazos a niños que no quieres, y no esperes que tu niño pregunte. Si tú vas a esperar que un niño pregunte, puede no preguntar nunca. Aprovecha, o sea, haz preguntas sencillas de sexualidad, por ejemplo. ¿Tú sabes de dónde vienen los niños? ¿Tú sabes cómo se hace un bebé? ¿Cómo llegó el niño al útero de su mamá? O sea, todos esos temas, o ves un programa de televisión
con él que sea apto para niños, por supuesto, y aparece, por ejemplo, una chica embarazada o una vecina que esté embarazada y le explicas, mira, la vecina está embarazada, tú sabes qué es el embarazo, cómo se forma, etcétera, y ahí vas aprovechando para tocar los temas. Pero tócalos, pierde la vergüenza. La vergüenza no la tiene el niño, la tiene el adulto. Un niño en una conferencia, cuando doy conferencias de sexualidad en los colegios, hago una encuesta antes para ver qué quieren saber. Y una niña preguntó, ¿por qué a mi papá le da vergüenza, a mis papás les da vergüenza hablar de sexualidad? ¿Debería haber un cambio en las manifestaciones de afecto de los padres a medida que los niños crecen? No. O sea, tú primero, no hay cambios. No puedes besar a tu niño en la boca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es antihigiénico, porque él va a pensar que es la forma de afecto, no puedes tocar sus zonas erógenas. Entonces hay cambios que tú vas a ir haciendo, pero no lo vas a hacer tú, el niño es el que lo va a provocar. Los niños a los 8 o 9 años, ay papá, déjate de besos, no me toques, ya, aléjate, no me abraces. Eso los límites los ponen ellos. ¿Okay? Pero tú puedes seguir manifestando verbalmente tu cariño, también con abrazos y con caricias, o cuando llegues. Pero si ellos ven que tú eres afectuoso con tu pareja, van a copiar el mismo ejemplo. Desde su experiencia, desde qué edad los niños ya entienden bien la perspectiva de género. Empieza a formarse más o menos a los 3 o 4 años, pero depende de los padres. Porque la función nuestra es que criar a nuestros hijos con igualdad de género, es decir, que no hayan diferencias. Somos diferentes de sexo, obviamente, pero no en género. ¿Okay? Entonces, en género, ellos pueden jugar con lo que quieran. Eso no lo va a hacer cambiar su orientación sexual. No va a hacer que sea homosexual un niño que juega con muñecas. Además, ellos van a ver lo que hacen sus amigos, lo que hace la sociocultura, no van a hacer bullying, tienen que entender la perspectiva de género, es decir, el niño se identifica como masculino o femenino a partir de los 6, 7 años. Ya tiene un poco más claro el concepto, antes no, pero sabe que su sexo es hombre y varón, pero la identidad de género se va a consolidar en la adolescencia. Tenemos que respetar los límites que ellos pongan. Por ejemplo, si se quiere despedir de beso en la boca, no. Ahí tienes tú que poner el límite. Los besos en la boca no se dan nunca. O sea, nunca debes darle besos. Eso no quiere decir que no lo quieras. Hay muchas personas que lo hacen y el niño va a ir a la guardería, va a ir al colegio y va a besar a otros niños en la boca o niñas porque él cree que esa es la forma de demostrar afecto. Entonces no tiene sentido que lo empieces a ver. Tienes que despedirte de eso, nunca hacerlo. O sea, no despedirte con besos en la boca. No se deben dar. Además que hay bacterias, podemos pasarle una infección, alguna bacteria al niño. ¿Okay? Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes, hay que repetir la información cada cierto tiempo. Ya cuando el niño, por ejemplo, crece un poco más, entra a la pubertad, ya los temas son completamente distintos. ¿Okay? Ya en la pubertad hay muchos mitos que tenemos nosotros. Pensamos, todavía es muy chico, no le voy a hablar de sexualidad. Ellos aprenden solos, a mí nadie me habló. Y yo soy normal. Pero no es tan normal que tú no quieras hablar de sexualidad con tus hijos. Lo normal debería ser que hables porque es algo natural. Tú disfrutas de tu sexualidad, ¿verdad? ¿O te da vergüenza hablar? Si te da vergüenza, tienes que revisar qué es lo que te está pasando. Muchos padres piensan, eso le toca a la mamá. O sea, yo no tengo que hablar de eso. O si le pregunta una niña, un papá, ¿cómo se hace un niño? Le dicen, pregunta a tu mamá. No, es función de los dos. Papá y mamá tienen que hablar de sexo independientemente del sexo de los hijos. Y tienen que hablar de función sexual y contestar lo que ellos quieran preguntar. ¿Okay? No tienes que ser experto en el tema, no tienes que dar charlas magistrales. Y hablar de sexualidad no va a incitar a que tengan más actividad sexual, va a ser todo lo contrario. O sea, van a retardar más el inicio de su vida sexual. ¿Por qué? Porque ahora en la pubertad tú le das información sobre valores, sobre presiones de grupo, sobre autoestima sexual, sobre sexualidad, sobre cuidado, sobre anticonceptivos, sobre utilización del condón. No basta que le digas tienes que usar, hay que enseñarle cómo usarlo y eso se da en la adolescencia. Papá o mamá, cualquiera de los dos, agarras un plátano y le enseñas cómo usarlo. ¿Qué pasa si mi niña tiene más confianza con mamá? Bueno, es que tú no la has desarrollado, generalmente pasa eso. O sea, el padre y la madre tienen que crear lazos de confianza con los niños y hablar de temas. Entonces, pasa más tiempo con tu hija.
anda al cine con ella, ve películas con ella, no solamente que vaya con su mamá. Entonces eso va a hacer que se acerque a ti, que tenga más confianza, juega con ella. Si es una niña pequeña, tírate al suelo a jugar con ella, a las muñecas, a los carritos, a lo que quiera. O sea, los papás tienen que jugar con los hijos para poder acercarse, tienen que tener un contacto muy cercano para que el hijo sepa que el papá realmente se interesa en él. No seas un papá que solamente le da una palmada y dice ya, toma el celular y anda a jugar, o toma el iPad o anda a ver tu película. ¿Okay? En esta pubertad ya los niños se enamoran, y generalmente las niñas se enamoran de chicos mayores o de personas mayores. Ese amor es así, piensan que es el último amor, el único que van a tener toda su vida. Sin embargo, ese enamoramiento es fugaz y va a terminar con él. Pero en esta edad ya quieren tener citas, ya quieren salir, ya ven que sus amigas salen, quieren pintarse, quieren maquillarse, se comparan con otras para ver quién es más bonita, quién tiene más senos, sienten presión por cumplir con todo lo que el entorno le exige. O sea, ellos quieren ser iguales que todos, no quieren ser diferentes. Y ya se masturban con fines eróticos, para buscar placer, orgasmo, y también tienen orgasmos y fantasean. Y eso es común que pase a partir de los 9, 10 años, dependiendo de la madurez o del crecimiento, porque no todos maduran a la misma edad. Tú como papá tienes que respetar su privacidad. Si sabe que se está masturbando, déjalo. O sea, deja que se masturbe porque él está disfrutando de esa actividad. No puedes tocarle la puerta, interrumpirlo, decirle que salga del baño. Más bien, déjalo que tome su tiempo, porque ahí va a aprender a conocer su cuerpo, va a conocer sus tiempos y va a poder disfrutar sin culpa. Si quieres hablarle de masturbación, puedes hacerlo. Si él no te toca el tema, pero tú sí, le dices, mira, puedes hablar de yo cuando tenía tu edad también me masturbaba, era natural que lo hiciera, pero no es obligatorio. Muchas niñas no se masturban, los niños la mayoría lo hacen. Y que tome su tiempo, que disfrute de su cuerpo. Tú puedes ayudarles a compartir con ellos valores de citas y amores, por ejemplo, cómo fue tu primer enamorado, qué tal era, cómo fue tu relación, no tu intimidad, ojo, sino que tú también te enamoraste a los 12 años, 13 años, etc. Doctor, ¿le puedo comprar un juguete sexual a mi hija y decirle que la masturbación es normal y que lo siga haciendo? No es recomendable los juguetes sexuales a esa edad. Déjalos que ellos solos tienen que comprarse. Ya ahí estarías invadiendo un poco su privacidad. Ellas se masturban, las niñas se masturban generalmente con las manos, con algún peluche, pero déjala tranquila. O sea, no es comprarle tampoco. Hay límites que tampoco puedes pasar. Tu niña no te va a contar la primera relación sexual que tuvo. Puede ser que te diga, tuvo una relación sexual, pero no le pidas los detalles. Hay que mantener siempre la privacidad. Hay que hablar con ellos y contestar las preguntas que te hagan. Dar ejemplos, por ejemplo. Información, apoyo. Si quieren más, hablar. Y antes de que se produzcan los cambios, en la prepubertad, antes de la pubertad, hablar de lo que va a pasar. O sea, hablar de la menstruación a niños y niñas, de la eyaculación a niños y niñas, de los sueños húmedos a niños y niñas. No hay que separarlos por sexo. Todos tienen que saber. Incluso cuando enseñes a usar un condón a tus hijos, enséñaselo por igual a tu hija y a tu hijo. Porque si tu hija, cuando más adelante tenga una pareja y le diga no uso condón, tú dile, ella ya va a saber que tiene que usarlo. Que no hay forma, sino de que tenga actividad sexual con su pareja. Y además que si no lo no sabe usarlo correctamente, ella le va a enseñar a usarlo. Porque hay que tratar de que corran los mismos riesgos, lo mínimo de riesgos, quiero decir. Ya a partir de los 13 años, hasta los 18, ya van a tener citas, se van a enamorar intensamente. Cuando terminan van a decir, ya, nunca más me voy a enamorar, esta es la última vez, ya mi vida terminó. Van a llorar una semana en su cuarto y al día siguiente dicen conocí el amor de mi vida, porque conocieron a otro. ¿Okay? Van a sentir presión de grupo para tener actividad sexual. Tú le vas a hablar de que es una decisión suya, personal, que nadie puede obligarla, que tiene que haber consenso. Ha quedado de asumir que empieza la vida sexual si nunca me lo quiere contar. Si no te lo quiere contar, tiene que respetar su privacidad. Generalmente en el Perú empiezan la vida sexual a los 14 años, las niñas, y a los 15, 16 los varones. ¿Okay? Esa es nuestra realidad. Y si no hablamos de sexualidad,
no queremos que nuestros hijos sepan, vamos a contribuir a que pase lo que está pasando en el país. Es decir, embarazos adolescentes, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, porque no tienen información ni forma de protección, promiscuidad, porque no les has hablado de lo importante que es el afecto en una relación de pareja, el respeto, las no presiones de grupo, no porque todo el mundo lo haga, lo tienes tú que hacer. Y si en la niña te está preguntando, pero ¿cuándo va a ser primera vez? ¿Cómo debe ser? O sea, ¿será con él? Si tiene esas dudas es que no está preparada todavía. En la segunda parte de este programa, el próximo lunes, vamos a hablar de la adolescencia. Porque nosotros queremos que nuestros hijos adolescentes sepan lo necesario, que se cuiden de las infecciones, que no salgan embarazadas y que sean responsables. Pero los chicos quieren saber cosas muy diferentes a las que ustedes creen, porque ya tienen mucha información sexual a través de internet y de amistades. Entonces lo que vamos a hablar el próximo lunes es cuál es la realidad, cuáles son las expectativas y qué es lo que los adolescentes quieren saber y sus padres no lo están hablando con ellos. Tan pequeña puede iniciar, si le hace educación sexual, no lo va a hacer tan pequeña, por lo que hemos hablado. Mientras más información tenga, ella va a saber que tiene que retrasarlo, porque es muy importante. El próximo lunes a las 7 vamos a hablar en otro programa extra de Instagram Live de la primera vez. ¿Okay? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Por qué va a ser? ¿Qué preguntas se hacen? Y vamos a hablar también de las conductas, lo que ellos quieren saber sobre su propia sexualidad. Hemos tenido pocas preguntas esta vez, pero he hablado mucho, pero había mucha información que dar. Ya en otros programas ustedes van a ir comentando. Si bien es cierto, las niñas se masturban menos que los hombres, pero debemos abordar ese tema de una forma diferente para que las niñas aprendan más acerca de cómo pueden conocer su cuerpo. Buen tema. Masturbación en la adolescencia. Es diferente entre niños y niñas, y entre adolescentes, hombres y mujeres, y lo vamos a desarrollar. Excelente tema, doctor. Lo puedo escuchar con mi hija adolescente. El próximo sí, sería buenísimo. Sí, doctor, en orden de edades, por favor. Sí, acá hemos llegado ya a la pubertad. ¿Okay? Hemos hablado desde los chicos a los adolescentes. Si ustedes tienen dudas, por ejemplo, algunas preguntas o situaciones que quieran preguntarme, en el próximo programa lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver. Este miércoles que viene a las 7 de la noche tenemos el siguiente Instagram Live. Vamos a hablar con la doctora Yoste Barradas, médico sexóloga, que va a ser invitada al programa, y vamos a hablar de los métodos anticonceptivos definitivos, aunque pueden ser reversibles, la vasectomía y la ligadura de trompas. ¿Okay? Entonces los espero el próximo miércoles. En cualquier momento estén pendientes en Instagram, voy a tener un programa con Carlos Galdós en Oxígeno, 102 FM, y también en Radio Capital 96.7 FM. El de Radio Capital es en las tardes a partir de las 5, vamos a hacer una conexión telefónica, y el de Oxígeno es en la mañana aproximadamente 10:30, 11, pero les aviso por Instagram. Un abrazo grande, me encantó que hayan participado, he visto que han entrado muchos, no he tenido tiempo de saludarlos. Un abrazo grande y bueno, nos vemos el próximo miércoles, dentro de 2 días, con el próximo tema. Y el lunes próximo seguimos con educación sexual en la adolescencia. ¿Okay? Vayan preparando sus preguntas, escríbanme. La última vez me mandaron muchos temas y tengo una lista de temas por tocar. El próximo sábado voy a tener también otra invitada, un orientador en conducta, y vamos a hablar un poco. El sábado ya es un poquito más íntimo porque es a las 8:30 de la mañana, es más fuertecito el tema, y vamos a hablar de swinger, poliamor, matrimonio abierto, intercambio de parejas. ¿Ok? Pero por ahora los espero el miércoles próximo. Un abrazo grande y gracias por estar acá.